Es un hecho fácil de entender que Dios siempre ha trabajado y trabaja mediante principios opuestos: alto y bajo, ancho y angosto, blanco y negro, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Y dentro de esos dos ámbitos opuestos se mueve la voluntad humana. La voluntad es una parte de nuestro espíritu y lo que mueve todo nuestro ser a la larga, tanto el espíritu, del cual forma parte, como el alma, el cuerpo, lo que indica nuestras acciones y ciertamente nuestras decisiones para una cosa o para otra cosa. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque necesitamos saber que Dios, si vamos a caminar con Él, que Dios existe, que Dios es, que Dios está ahí. Y si vamos a creer en Él, tenemos que creer en sus atributos más obvios. Es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Es omnipotente, puede hacerlo todo. Es omnisciente, sabe todas las cosas, las entiende profundamente. No hay nada en el alma, en el espíritu del hombre, que Él no vea y conozca. Y la Escritura dice que algunas veces, cuando Él camina vigilando su creación, viendo su creación, se detiene cuando ve algo, a alguien, o escucha alguna voz que le llama la atención de manera particular. Dios, el único ser que no tiene principio ni tiene fin, y el único ser que lo abarca todo, lo entiende todo, lo sabe todo, y cuya naturaleza es la luz y es el amor. Entre las cosas que afectan al ser humano están las emociones negativas. Las emociones negativas son parte de lo que el ser humano es, pero de nosotros depende que la emoción, que es una reacción natural a circunstancias de la vida, adversas o positivas, que sea una cosa que afecte nuestra conducta y nuestro ser. Las emociones negativas, como el miedo, como el enojo, que lleva también, por supuesto, la ira, como la mentira, que es una manera de defender lo que queremos ocultar, o de poner manchas sobre alguna otra cosa o persona. Y todo lo que eso quiere decir es un tema por sí mismo: la negación de la verdad y la aceptación de la mentira en tantos niveles. Pero para librarnos de esa incapacidad para decidir por el bien, vino Jesucristo a derramar su sangre y darnos no solamente el perdón que necesitamos todos, pero también la capacidad de, mediante el poder de su sangre, liberarnos de todas aquellas cosas negativas que brotan de nosotros. Entre estas cosas negativas está lo opuesto a la fe, que es el temor, el miedo. Una cosa es el temor a Dios, que es lógico, justo, sensato, porque nadie más puro, nadie más grande, nadie más poderoso que Él. Y Él es el dueño y Señor de todo. Y nos ha dado leyes e instrucciones sobre qué cosa quiere para sus criaturas en todos sentidos, otra vez involucrando cuerpo, alma y espíritu, que es la totalidad de lo que somos. Cuando Dios creó al hombre, hizo una especie de muñeco de barro, perfecto en todos sus detalles. El cuerpo humano es una maravilla, pero era solo un muñeco de barro. Luego alentó a través de su nariz, que implica, si uno sabe un poco más por ahí, implica la conciencia y la esperanza. Fue lo primero de lo cual Dios dotó al hombre, de conciencia y de esperanza. Sopló en su nariz
el soplo de la vida, el aliento mismo de Dios, y fue el hombre en ánima viviente, lo que quiere decir que el alma nació del contacto del Espíritu de Dios con la materia pura de que estaba hecho el hombre. Desde entonces hay una batalla interna, porque el enemigo se acercó para echar a perder esta parte sensible del ser humano, echar a perder el alma. Y bueno, es otro tema. Vamos simplemente a uno de estos aspectos negativos, que es el temor. No el temor sano, correcto, sensato, porque el hombre, si nos ponemos a pensar, ¿qué somos? No somos nada. Una pequeña partícula dentro del universo de Dios, o de uno de los múltiples universos de Dios. Y lo que somos, a la larga, no es nada excepto por su presencia, excepto por su vida, excepto por el mayor o menor conocimiento que podamos tener de Él y de su camino. En un sentido, un camino, que es Jesucristo. En otro sentido, caminos o senderos que seguimos en el transcurso de la vida. Bien, volviendo al tema que nos ocupa ahorita. La diferencia entre el temor y el miedo. El temor puede ser simplemente una emoción sana cuando pensamos en nuestra pequeñez y la grandeza de algo, básicamente Dios. Pero puede ser temor de otras cosas. Miedo es otro tipo de emoción, aunque muy cercano. El miedo es simplemente un sentimiento de necesidad de protección. En el temor no necesariamente buscamos protección. A lo mejor buscamos perdón. A lo mejor buscamos mayor entendimiento. Pero el miedo es otra cosa. El miedo es una emoción muchas veces irracional y negativa, porque hace daño. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Por la situación que estamos viviendo como mundo y como país, con esta enfermedad que está recorriendo la vida de tanta gente, millones, y cobrando vidas, y poniendo inevitablemente miedo en la gente. Bueno, creo que es tiempo simplemente de analizar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. No tenemos derecho a nada. Si hay algo que merecemos es el infierno. ¿Qué es el infierno? Es un sitio de reciclaje. Es un lugar donde se va la basura para ser reciclada, etc. Es un sitio interesante. Pero nosotros buscamos el reciclaje a lo largo de nuestra vida para poder vivir en comunión con Dios. En lugar de miedo, tener sí el temor de Dios, pero tener paz. La paz que Jesucristo nos dejó y que sobrepuja todo entendimiento. Tenemos esta situación del virus, el mal que está atacando y que sigue sin control. Pero mi llamado en esta tarde es: no tengamos miedo. No tengamos miedo. Aun si este bicho llegara a apoderarse de uno de nosotros, sin miedo, porque Él ha prometido. Dice que muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Y en Él todas las cosas obran para bien. Recordar que algo está buscando en nosotros, que aún la enfermedad va a obrar para bien. Aprovechar la oportunidad para tener paz, tener fe,
tener certeza de sus promesas y caminar con Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, mis hermanos, simplemente recordar que Él está con nosotros, que no nos deja, aun cuando se trate de que tal vez alguien en la familia ya adquirió el virus. En lugar de tener miedo, venir a Dios con fe para rogarle: por favor, conforme a tu misericordia, da la salud que Cristo Jesús vino a comprarnos con su sangre. Porque así es. La palabra de Dios dice en Isaías que Él llevó no solamente nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades. Entonces podemos confiar en que Él nos da la salud, si de eso se trata. Y tener la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, no importa qué, porque Él está ahí. Él está contigo, Él está conmigo, Él está con su pueblo. Que Dios nos bendiga a todos con más fe y menos miedo. Hijo